Bueno, muy buenos días a todas y todos, especialmente a autoridades, como ya lo mencionaba Camila, y a nuestros estudiantes de comunicación audiovisual y multimedia y periodismo, especialmente los primeros años, porque esta es la primera actividad para quienes entraron recién a las carreras, nuestra primera actividad eh, importante con una gran invitada como Mónica Rincón, periodista conductora de CNN, entre otras historias que ya vamos a estar comentando. Muchas gracias, Mónica, por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Lo primero es que esto sirve de moraleja además, y que hay que aprovechar todo, el periodista siempre tiene que aprovechar todas las experiencias vitales. Lo primero, agradecerles por la invitación y pedirles disculpas a todos los alumnos, alumnas, autoridades, porque la verdad es que esta cabecita loca confundió y yo tenía anotado el viernes a las 11. Y yo iba a Regio, según yo, porque estaba como 20 minutos antes, así que yo estaba estupendo. Y era el viernes 11. Y es todo culpa mía. Ignacio me lo dijo 25 veces y todo, y yo figuraba en Estación Central con una escuela, en un cuentacuentos muy bonito con unos chicos, y cuando Ignacio me escribía y me decía, ¿y a qué hora llega? Súper educado como él es siempre, y yo, oye, me falta N, y de repente me doy cuenta y reviso la hora, entonces ya, primera moraleja, siempre llegar antes de lo necesario a los lugares y volver a chequear y chequear las asignaciones y las pautas que ustedes tengan, como no hice yo hoy día. En fin, Buena ya pedía las enseñanza. disculpas y agradecía de estar aquí hoy día con ustedes. Buena enseñanza. El cambio de hora no tiene nada que ver, ¿no es cierto? No, Le ha pasado no estos tengo ni días. esa chiva, Ya. no Oye, podría meter esa chiva. Mónica, tú naciste en Concepción. Sí, ¿Cómo es? Igual los penquistas son como... somos Somos súper súper orgullosos, orgullosos y eso. muy orgullosos Eh, de nuestra ciudad. Cuando tú eras chica en Concepción, ¿cuándo empezaste a pensar bueno, a lo mejor en estudiar periodismo, pero en comunicar en general? ¿Tú tenías esa beta pensando en que, por ejemplo, nuestros estudiantes, muchos de ellos también, pues cuando es chico, Mm. realmente a lo mejor uno no se da cuenta, pero hay un momento en que pasa Sí, algo, ¿no? yo o sea, a ver, como de manera definitiva, a los 14 años, mi mamá se acuerda que yo entré a la cocina y le dije, mamá, voy a estudiar periodismo en Santiago. ¿Y por qué en Santiago? Porque la Universidad de Concepción fue cerrada durante la dictadura. Entonces, ya hace hartos años, cuando yo iba a entrar a estudiar periodismo, recién había salido una generación de la Universidad de Concepción, que es una universidad que me encanta, es preciosa. De hecho, mi hermana es la vicerrectora, estoy muy orgullosa de eso, Paulina. Pero la verdad es que tenía poquito tiempo de la carrera reabierta y no tenían tan buenas condiciones de infraestructura. Y yo le dije a mi mamá, yo voy a irme a estudiar a Santiago. Me dijo, bueno, póngase a estudiar para la prueba de aptitud porque tiene que ser en una tradicional y con crédito. Al final, afortunadamente por la beca que obtuve no necesité crédito, pero me dijo ya. Entonces ella se acuerda perfecto cuando yo se lo dije. Y de pequeña, sí, tenía mucho la inquietud. Yo estaba en centro de alumnas, estaba en, no sé, hacía baile español, estaba en las actividades sociales, estaba en CBX, me gustaba comunicar, absolutamente, sí. Y hacía deporte también. Y, y recuerdo algunos trabajos, ya, bueno, recuerdo que como deben haber sido como los 7 años, en Concepción está el diario El Sur, o sea, si lo ubican, es bueno también esas otras enseñanzas, siempre hay que estar revisando y conociendo los diarios y los medios también regionales y no solo los de Santiago. Y había un suplemento que se llamaba La Ronda de los Sapos, que era un Ya. suplemento infantil del diario El Sur. Y yo dije que quería escribir un cuento, entonces partí a hablar con el director del Diario del Sur, pedí hablar con el director del Diario del Sur, lo encontraba fascinante, mi mamá tenía una máquina de escribir de las clásicas, y yo escribía en esa máquina, me gustaba, entonces son los primeros como acercamientos que recuerdo, y recuerdo también este otro hito de haber ido a hablar con el director, lo hinché, fui como 4 veces, me escapaba de baile español a escondidas, porque quería que fuera una sorpresa para mis papás, y me iba al Diario del Sur, y esperaba al director hasta que al final como que me recibió, porque le dijeron, ¿sabe que una niña chica y Por viene? cansancio. Claro, y ya ha venido como 3 veces, onda. Y entré y le dije que quería publicar un cuento y llevaba mi cuento en una carpeta, escrito y todo. Y se lo entregué, y lo leyó y me lo publicó. Entonces, un domingo mis papás despertaron y yo llegué corriendo con el diario para mostrarles que había publicado mi cuento en La Ronda de los Sapos. Y encontré que era, pero ya, bueno, obviamente mis papás muy orgullosos porque me era una sorpresa. Yo lo encontré muy bonito, el cuento era horroroso.
Pero eso no es lo importante. ¿Tienes Porque guardado el recorte o...? fíjate que mi mamá lo guardó, como guarda todas las cosas mías, pero se le perdió. Y hace poco tiempo ¿cómo se llama? En un programa que tenía Eduardo Fuentes en Televisión Nacional, me regalaron la portada. Ellos la Qué buena. recuperaron y me la regalaron, así que ahí lo tengo. Así que ese recuerdo y el otro recuerdo muy patente que tengo es una profesora que nos mandó a hacer un trabajo en que teníamos que encontrar en la vida real a un personaje de un libro. Entonces, encontrar un libro, encontrar a la persona, y tú tienes que encontrar alguien que se pareciera en el fondo al personaje. Y yo encontré que había que hacer algo de verdad, y encontré un libro que es de una mujer muy valiente que le quitaron a sus hijas en la dictadura. Y yo la fui a buscar a ella, y le pedí que me diera a ella la entrevista. Eso y una entrevista que también le hice a José Manuel Santos, que fue arzobispo de Concepción, que fue un hombre súper íntegro, muy comprometido con los derechos humanos. Como que esos hitos me fueron marcando porque claramente me gustaba esto. No sabía si me gustaba el teatro o el periodismo o arqueología, fíjate. ¿No? También antropología, Un poco de arqueología. todo. Un poco porque tiene que ver con historia, con investigar, con buscar, con entender el mundo que nos rodea, en una familia muy humanista, en que todas las noches era la ceremonia ver las noticias. Yo agarraba el diario cuando no sabía leer y me ponía al lado de mi papá con el diario, a veces vuelto al revés o como sea, pero para mí era como, es muy natural la cercanía, la discusión, la conversación. Entonces como que de ahí viene todo esto. Y de esa niña o estudiante de periodismo, ya en los primeros años, a la periodista de televisión, presentadora, entrevistadora, ¿qué queda de eso? ¿Qué aplicas de esa inocencia quizás? Porque al final los comunicadores contamos historias, al final. Mm. Verdaderas, ¿no? Pero no novelas, pero contamos historias. ¿Qué queda de esa Mónica Rincón de esa época ahora? Que está en pleno, en un canal importante y todas las noches. Qué bonita la pregunta. No, no me la habían hecho. Yo creo que queda harto, Ignacio, queda harto porque, por ejemplo, yo creo que queda algo que no debiéramos perder nunca, que es la capacidad de asombro. Yo me asombro y con las noticias buenas, me espanto con las malas, sufro con ellas, y yo creo que siempre eso tiene que estar presente sin que nuble nuestra capacidad de trabajar. Pero a la vez, si no te importa, yo creo que esta pega es con llorar, pero sin nublarse. O sea, las lágrimas tienen que estar, pero no te pueden empañar la vista. O te la pueden empañar, pero no cegar. Y lo mismo la indignación con las injusticias o el que te simpatice una causa y que toque reportear. Nada de eso te puede empañar para entregar la información. Entonces, yo creo que queda esa capacidad de asombro, queda a veces la ingenuidad de a veces creer en gente o en fuentes que uno cree que le están diciendo la verdad y que no te la están diciendo, o no toda. Y queda el que te importe lo que le pasa a las personas para las que estás trabajando. Yo lo siento, Mauro, que un gran amigo, trabajamos tantos años en Televisión Nacional, él es más viejo que yo, sí, ¿ah? Que quede claro. ¿Cuánto? Sí, bastante, se nota, o sea, muchísimo, muchísimo. Yo fui a una visita de colegio cuando él ya reporteaba. Ya. No, pero me refiero a que uno también se va construyendo con otros y contra lo que puedan, con respeto a todas las autoridades presentes, yo de verdad, si alguno acá en algún momento de la carrera se da cuenta de que no le importan las personas para las cuales van a trabajar, porque esos son sus verdaderos jefes, no los editores de los medios, esos son sus superiores, pero sus jefes reales son las personas para las cuales trabajan. Y yo los invito de verdad, contra todo lo que uno debería decir en una universidad, a que si se dan cuenta en algún momento que no les importan las personas para las cuales están trabajando, ese es el momento preciso en que se retiren de esta carrera. No sean periodistas si no les importa de verdad y no tienen un compromiso en el corazón y en la cabeza con las personas para las cuales trabajan. Y si se reciben y son periodistas y sienten que en algún momento todo les da lo mismo, por favor, renuncien y dedíquense a otra cosa. Porque se les tiene que ir la vida en informar bien. La vida. Y se tienen que sentir
orgullosos cuando den un golpe, cuando develen una injusticia, cuando pongan en jaque a alguien o cuando releven algo positivo también, cuando le den a conocer al país algo súper positivo que nadie sabe o que está olvidado. Pero también les tiene que pasar algo si es que no estudiaron lo suficiente y a los entrevistados se les escapó por algo, o si no se atrevieron a poner en pantalla un tema, o no reportearon lo suficiente y le echaron a perder la honra, o se la destruyeron a una persona en forma injusta, o ensalzaron a alguien que no lo merecía. Les tiene que importar. Una tragedia, un terremoto les tiene que importar. Pero como la gente va primero, su sentimiento de pena no puede nublar su ejercicio periodístico. Y en ese sentido, bueno, los periodistas, por ejemplo, en televisión, en el caso de televisión, trabajamos y trabajan muy, en dupla y con mucha complicidad, por ejemplo, con camarógrafos. Súper. Y bueno, nosotros en la escuela tenemos justamente carrera de comunicación audiovisual y periodismo. Y a propósito de lo que tú decías de que las lágrimas no nublen al final, eso, por ejemplo, ¿qué cobertura está? Por ejemplo, el terremoto del 2010 era una de las que te pasó eso de mucha lágrima, porque para que nos cuentes un poco cómo fue el llegar así casi con lo puesto, con camarógrafo, cómo fue la circunstancia, durmiendo en el auto y Claro. viendo un desastre que no sé si te había tocado una cobertura así antes. Sí, me había tocado, ponte tú, el huracán Mitch en Ah, Guatemala. Eh, uno se acuerda porque son marcadores para uno, pero me acuerdo que también me mandaban mucho a las inundaciones, era como niñita símbolo con esas capas amarillas, y cuando en una época en que no mandaban muchas mujeres al sur, habían compañeros que yo creo que debe haber estado Mauro entre ellos que apañaban para que me mandaran igual, y me tocó ir a inundaciones horribles que hubo en el sur de Chile, el huracán Mitch afuera, por nombrarte algunos, terremotos. Después del 2010 también me tocó el del norte, en Iquique. No, sí, me han tocado varias, pero el del 2010 fue especialmente brutal porque es el más fuerte que nos ha tocado a quienes estamos vivos, salvo, no sé, mi mamá le tocó el del 60 Claro. también, que fue súper súper fuerte en Chillán, el de Valdivia, claro, algunos. Pero me pasó en el 2010 que había llegado recién mi marido desde Brasil, de madrugada, como a las 2:30. Entonces, cuando es el terremoto, yo recién me había dormido. Y me desperté muy fácil, probablemente porque estaba recién durmiéndome, y me desperté con la conciencia que había un terremoto, porque había sido muy fuerte, y siempre uno proyecta, no sé, de formación periodística, si aquí fue fuerte, puede que en otro lugar sea mayor. O sea, tal vez cómo es de grave. Y llevábamos un año al aire en Canal 24 Horas y soy del equipo fundador del canal de noticias de TVN. CNN era nuestra competencia ultra directa y en momentos así uno siente, porque por algo está en un equipo, que su equipo es el que mejor puede informar y uno quiere informarle a la gente, quiere acompañarla en momentos tan duros, entregarle certeza dentro de lo que se pueda. Todo esto no lo había hecho, pero quiero agradecer que haya lengua de señas hoy día para quienes puedan después ver y repasar si quieren o acceder a esta información. Bueno, y entonces en ese momento me despierto y le digo a mi marido que tengo que ir al canal. Y entro a la pieza donde tenía mis zapatos, estaba justo ordenando mi casa, afortunadamente no le pasó nada, pero yo estaba ordenando como mis zapatos y mis libros, estaba dando vuelta mi pieza y todos mis libros habían caído en mis zapatos, pero todos, fue lo único que pasó en mi casa, como que la biblioteca se cayó entera y no tenía ni un zapato, pero ni uno, ni uno, ni uno, estaban todos cubiertos. Y voy al lado de mi cama y veo unas pantuflas que iba a botar a la basura, obvio que nunca las boté, y me pongo esas pantuflas, estaba en pijama, parto en pijama, me pongo como un chaleco para que se viera más decente y parto así. Digo, bueno, en el canal sacaré algo, encontraré algo, chao. Y partí así, partí con mi marido y llegué como 40 minutos después, el canal había parte del turno hecho afuera, muy asustados, mucha gente asustada, que te decían, no entres, puede ser peligroso, no sé qué. Un canal nuevo que se había remodelado hace poco, se había reconstruido entero. Estaban en Ciudad Empresarial ahí. Ah, no, en No, no, TVN, porque perdón. TVN. CNN está en Entonces, Ciudad sí. Empresarial. Y entré corriendo y en la parte de prensa que está en el -1 y -2,
habían estos típicos tubos de ventilación, de refrigeración también, de todos los sistemas computacionales rotos. Y yo me acuerdo que veía los chorros de agua del aire acondicionado, mucha gente, la gente que estaba afuera, adentro no había nadie, y llego corriendo al -2, donde está el canal 24 horas, y estaba Gerson del Río, el editor general del canal. Nos saludamos, me dice, ¿cómo estás? ¿Tu familia bien? ¿La tuya también? Sí, bien, bien, ya, vamos al aire. Y había un operador que siempre quedaba de turno de noche, y entré al estudio porque ya en esa época había estudios automáticos, robóticos, entonces se podía, y se demostró la utilidad de un canal de noticias que puede transmitir las 24 horas con un equipo muy liviano. Entonces el operador echó al aire la señal, estaba Gerson dirigiendo, haciendo de todo, y estaba yo en el estudio con ni una información. Fueron horas muy duras porque no había internet. Teníamos equipos que suplían la electricidad principal, y no teníamos muy poca información. Entonces, cada persona que iba llegando al canal entraba y me escribía un papelito. Me acuerdo gateando a mis colegas y me entregan y me ponían en la mesa un papel, no sé, la iglesia de Providencia en el suelo, el campanil en el suelo. Mi mamá me contó, no sé, del norte, me logré comunicar, no fue tan fuerte allá. Y de repente, en un momento, yo tenía este pie puesto porque era una silla con ruedas. Entonces yo miraba los focos y habían réplicas. Yo decía, esta cuestión se me va a caer encima en cualquier momento. Y miraba y decía, y tenía por eso puesto el pie, me acuerdo siempre, Por si que acaso. sí tenía puesto el pie en el borde del mesón, porque si algo se caía yo, imagínate, yo juraba que iba a correr, iba a poder echarme para atrás para que no me cayera encima. Pero bueno, son cosas que uno se inventa. Y en un momento Gerson me dice, Mónica, te tengo que decir algo. Fueron llegando todos los jefes, todo el mundo fue llegando al canal, porque es obvio, nadie te tiene que llamar para que llegues a tu medio rápido, en una cosa así. Y Gerson me dice, te voy a decir algo, pero tienes que estar tranquila. ¿Se han fijado cuando uno dice tienes que estar tranquilo? Lo inmediato que uno es, no estás tranquilo. O sea, Al revés. o sea, es lo inverso. No estás, te van a decir algo malo, no te van a decir algo bueno y te van a decir tienes que estar tranquila. Entonces, como que ya le digo yo, y me dice, el epicentro es Concepción. Y ahí a mí se me secó la garganta, no podía respirar bien. Como que puse unas calles, las cámaras de la unidad operativa que siempre salvan para todo. Y entra, me acuerdo, la secretaria que venía llegando y me pone un tecito arriba de la mesa. Y claro, porque estaban mis papás, yo no me había podido comunicar con mis papás. Y yo no sabía si estaban bien, si estaban mal. Había un edificio en el centro de Concepción que se había caído, Alto Río, pero no se sabía que era Alto Río. Entonces, claro, yo decía, no sé, ¿habrá sido el de mi papá? ¿Estarán bien? ¿Se le habrá caído algo encima? ¿Están vivos? ¿No están vivos? Tenía a mi papá, a mi mamá y a dos de mis hermanos allá y mis 3 sobrinos. Entonces fue un momento súper angustiante, pero claro, uno se trata de alguna manera de engañar, la gente necesita información y tuve que conformarme con decir, si mi mamá logra escuchar esto, que estamos saliendo también por radios argentinas, chilenas, habiendo otros, no sé, muchos canales internacionales que se colgaban por ahí, dije, bueno, por lo menos mi mamá va a saber que yo estoy bien. Claro. Y mis hermanos van a saber que estoy bien. Y seguimos trabajando ahí sin parar, fueron como 13 horas. Entre medio, el entonces subsecretario del Interior descartó que hubiera tsunami. Le preguntamos, yo le pregunté como 5 veces. De hecho, me tocó declarar en la causa judicial como 5 veces si todos los organismos internacionales lo habían descartado y me dijo que sí. Eso no era así, no ha estado descartado por los organismos internacionales. Y después nos enteramos más tarde, mucho más tarde, que cuando nuestros equipos lograron llegar, que había habido un tsunami. Y el estado de las cosas fue súper brutal ir viviendo con el país, en el fondo ir descubriendo lo brutal cuando aparece la luz del día, que era todo. Fue una experiencia muy dura y yo llegué a reportear después de una semana, que estuve todos los días en pantalla, porque Amaro estaba en Concepción, hicimos el relevo y yo fui a Concepción. Y eso fue súper duro. Ver mi colegio en el suelo, destruido, ver casas de amigos muy a mal traer. Y sobre todo en Concepción, yo me acuerdo la primera noche que llegué llovió. La primera vez que llovió después del terremoto fue a una semana del terremoto. Fue el 17 de marzo, ese día llovió por primera vez ese invierno. Y yo me acuerdo que estaba en el campamento de todos los pescadores que habían arrancado del tsunami.
y de pobladores, y era una ciudad de plástico. O sea, era un campamento lleno de plástico, y yo caminaba entre medio de las carpas y escuchaba ese ruido que se siente cuando los niños están obstruidos, ese como... Y yo muchos meses tenía pesadillas en que escuchaba el ruido de esos niños sin sus juguetes, sin su ropa, algunos que había perdido ahí también familiares, y después entrar a un lugar, a un colegio, donde todavía no se habían reconocido todos los cadáveres y había olor a muerte. O sea, esos momentos son súper fuertes y te tienen que remecer. ¿Y cómo lo haces ahí? Porque, bueno, nosotros en la universidad, uno de nuestros valores institucionales es la ética profesional. Ahí es donde se pone más a prueba la ética que muchas veces, sobre todo en las catástrofes, ya digo, por ejemplo esta, qué mostrar, cuánto mostrar, dónde no pasarse. Porque eso te lo pueden enseñar en la universidad, uno puede leer un libro, pero cuando estás en un terremoto, en un incendio, no andas con el libro ni con los apuntes de la universidad. No. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo trabajas con tu camarógrafo? Ha habido casos de varios periodistas que han dicho, el camarógrafo no, eso no. ¿Cómo lo haces? Porque estás con la presión también del rating que tienes que mostrar, que estás compitiendo, aunque suena duro, pero es así. Yo creo que hay que competir por informar antes, pero sobre todo hay que competir por informar mejor. El equipo ayuda mucho, un buen editor ayuda mucho. Y yo creo que Kapuscinski no se equivocaba cuando decía que un buen periodista tenía que ser buena persona. Y yo creo que con sentido de humanidad, no pensando que las otras personas son objetos, sino que son sujetos, teniéndole cariño a la gente para la cual tú trabajas, que te importa, porque si te importan de veras, o sea, te importan como persona. Y hay como ciertos criterios. Primero, siempre pedir permiso. Tú no eres dueño de la imagen de una persona porque sea parte... Las personas no son nunca parte de un paisaje, son personas. Entonces, siempre pedir permiso, siempre resguardar a los menores de edad. Nunca, aunque sea fácil y aunque sea a veces bonito, incluso a veces alegre, sacarle una cuña a un menor de edad sin permiso de sus papás. Ni siquiera en un parque de diversiones, no me parece. No me parece que está bien. O a un adulto responsable, puede ser un profesor que esté con ellos. Teniendo cuidado por la dignidad. Yo siempre, algún periodista con más años se lo escuché, que era mejor la lágrima antes de salir que la lágrima rodando. Yo en ese momento trato como de parar también las entrevistas. Y yo creo que uno es mucho más responsable que las personas, porque una persona que está en estado de shock, o que está con estrés postraumático, que está pasando un momento duro, uno tiene que cuidarla. Más que pensar, bueno, es que me dio permiso, ¿no? Uno tiene que hacer un doble chequeo y un doble cuidado. Entonces tiene que haber como un norte que es resguardar la dignidad de las personas, incluso si ellos no son capaces de ellos poner los límites. Entonces creo que mejor llegar segundos que primero pidiendo disculpas. Y en otras ocasiones, cuando tiene que ver con poder sea político, económico, con develar temas de corrupción, creo que es mejor pedir perdón que pedir permiso, porque en general te tratan de poner muchas barreras, pero en estos otros temas creo que uno es el responsable y no la persona que está en la situación de tragedia. Oye, ¿cuánto ha cambiado? Porque a propósito del 2010, si lo ponemos como hito, me acuerdo que el 2010, como que ahí, por ejemplo, Twitter como una explosión, ¿no es cierto? Antes era una red social muy casi de elite, ¿no es cierto? Yo ahí creé Twitter, no claro, tenía. Y ahí mucha gente se empezó a informar por ahí. ¿Cuánto le ha afectado, por ejemplo, para bien y para mal, las redes sociales, por ejemplo, a los medios más tradicionales, a la televisión, a las radios, a los diarios? Yo creo que las redes son neutras en el sentido que tienen positivo y negativo en todo. De alguna manera creo que es bueno porque te puedes informar más rápido, puedes tener acceso a hartos medios, democratiza también la discusión, le da la posibilidad muchas veces a la gente de poner un tema
porque hoy día la conexión persona a persona existe, sí, y ojalá existiera más entre los políticos y las personas, entre empresarios y trabajadores, entre profesores y alumnos. Esa es mucho más directa, esa última. Pero claro, estamos en un mundo tan grande que las redes sociales sirven de plaza pública de alguna manera, y ese es el aspecto positivo, que puedan poner temas que a veces los que tienen poder están evadiendo o que no están viendo. No necesariamente no están evadiendo porque tienen alguna intención maquiavélica detrás, sino porque a veces no lo están viendo. Les falta esa conexión con las personas. Y entonces creo que esa es la parte positiva, informarse más rápido, tener acceso a más medios, democratizar de alguna manera la discusión, pero tiene también la presión de la inmediatez que hace que se caigan errores. Por esta presión de informar primero, hay errores. Y los errores que tienen que ver con la honra no son muy reparables. Y hay algunos que son excusables. O sea, si alguien miente y se hace cargo de esa afirmación y miente descaradamente y tú, a pesar de todos los triples, dobles y cuádruples chequeos, no pudiste chequear que era una mentira, no es tu responsabilidad. Pero por premura sí es tu responsabilidad. No haber chequeado, no haber hecho un doble chequeo, no confiar en una sola fuente. Sí es un error. Y sí es un error propio. Entonces hay una presión muy fuerte. Y yo lo recuerdo en el estallido social, por ejemplo, que nos llegaban muchísimas imágenes, y no teníamos la capacidad de chequear tan rápido como la gente hubiera querido para poner al aire esa información, y era irresponsable. Yo me acuerdo de una persona que nos mandaba una imagen y que parecía que, pero era una foto y parecía que estuviera muerto un joven, y hubiera sido muy irresponsable decir que estaba muerto. No lo sabíamos, de hecho no estaba muerto, estaba inconsciente. Y no murió esa persona. Y querían que dijéramos que estaba muerto y decían que estábamos en el fondo tratando de ocultar esa información. ¿Y por qué no dicen que está muerto? ¿Cómo es posible? Y si lo hubiéramos dicho, claro, si hubieras acertado, hubieras sido el primero en tener la información. Pero ¿era más relevante eso y satisfacer en el fondo, aparecer como los paladines de la justicia en ese momento? ¿O era más importante preocuparnos por la responsabilidad que teníamos con esa persona y con su familia? Pues imagínate matarle en cámara a un familiar, a alguien, aunque sea verdad, es brutal. Si no han tenido oportunidad de enterarse ellos primero de una manera más adecuada, y si es mentira. Entonces, crea esta presión de la inmediatez, baja a veces. Y lo otro que tiene dos cosas negativas desde mi perspectiva. Una es que estas hordas que están muy en sus burbujas informativas, en que muchas veces, a pesar de la evidencia de que tú les muestres hechos, no creen, porque hay una conexión emocional como de tribu muy fuerte. Actúan muy temporalmente, a veces para ensalzarte y a veces para criticarte. Y eso hace que yo siento que algunos se autocensuren de decir lo que realmente piensan. Y no estoy pensando solamente en periodistas, estoy pensando en autoridades, en gremios, en artistas, porque es muy duro a veces recibir eso de vuelta. Entonces creo que crea una autocensura también importante. Y por otra parte, yo me resisto a terminar rindiéndose ante la dictadura del clic. O sea que, porque en el fondo es renunciar a una de nuestras labores más importantes como periodistas, que es jerarquizar lo que es realmente importante. Y no siempre, o la mayoría de las veces, o tal vez la mitad, no lo sé, corresponde con lo que te va a generar más sintonía o más cliqueo o más popularidad en las redes sociales. Claro, y eso es también, y que no te haga esa popularidad correr los límites de lo adecuado, en cómo titulas, en lo que muestras, en qué no muestras, porque las imágenes fuertes, impactantes, siempre van a generar más sintonía o más impacto. Entonces creo que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas peligrosas, y ahí está la importancia también del rol de los periodistas. Pero también está la responsabilidad del público, porque si el público quiere información más veraz, también tiene que apoyar a los medios que se hacen cargo, porque es re fácil desde una cuenta anónima o de, no sé, Pepito Los Palotes, decir cualquier brutalidad sin dar la cara. Pero en cambio un medio de comunicación con todas las imperfecciones que tiene,
y yo tengo una alta opinión de mis colegas, se tienen que hacer cargo, dando la cara de lo que realizan como medio y como periodistas individuales. Entonces, también hay una responsabilidad que a veces evade el público de echarle solo la culpa a los periodistas y no hacerse cargo también. O sea, si tú haces una encuesta, todos te van a decir, Ignacio, que quieren People and Arts, que ven todos los días en la noche People and Y Arts. ópera. Y ópera y ballet y quieren muchas noticias internacionales y que se cubre lo que pasa en todo Chile y después no es lo que consumen. Y Entonces, volvió a la farándula. ¿Qué te parece que...? me parece válido, me parece válido. Sí, siempre la farándula me ha generado una reflexión, no en contra de la farándula, pero cuando en algún momento empezamos a hacer columnas de opinión, me acuerdo con Daniel Matamala en CNN, había mucha crítica que por qué hacíamos opinión en un noticiero. Y decíamos, pues nosotros separamos súper bien la parte de opinión, decimos, este es nuestro editorial, y esto es información, y esto otro es interpretación. ¿Cuál es el problema? Y había harta crítica en un momento. Ahora como que se hace mucha columna, mucha opinión. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué más opinión que la farándula? El periodismo de Hablas de la vida farándula... de los otros. Y opina mucho, y está bien, si es una forma, está bien, no es algo que a mí me apasione, pero me parece que está lleno de opinión. O el periodismo deportivo no está lleno de opinión. Bien. O el periodismo cultural, críticas todo el tiempo, porque se nutre mucho de eso. Entonces yo decía, ¿por qué tanta crítica? ¿Y por qué otros sienten que tienen el derecho de opinar que yo no puedo opinar? O sea, ellos opinan que yo no puedo opinar. Y me parece como contradictorio. Dicen siempre, a partir de uno de los géneros que más tiene opinión, que es la farándula, tiene muchísima opinión. Y decía, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué el periodismo político no puede hacer opinión? No sé. Oye, a propósito bueno, no la farándula, pero desde que tú entraste a hacer la práctica a Tantos TVN, años. hace un par de años, ahora que como último hito tenemos este cambio de medición, ¿no es cierto? Sí. Que se acabó el People Meter y que ahora se consideran todas las plataformas. ¿Cuánto ha cambiado la televisión? Porque en el fondo ahora ya, en general, bueno, desde nuestros alumnos, incluso uno que es más tradicional, ya no vemos quizás tanta televisión, el noticiero a las 8:30 o a las 9, quizás lo vemos después, Hagamos en YouTube. ese A ver. ensayo. ¿Quiénes ven, da lo mismo qué programa, si es un noticiero, si es en la mañana, en la noche, pero quiénes se informan, porque se pueden informar por televisión, pero a través después de las plataformas, ¿no? Pero ¿quiénes de aquí, de los que están estudiando periodismo, comunicación audiovisual, quiénes en algún momento del día se sientan a ver noticias en televisión? Esos son mis cabros. Bien, esperanzador. Ya, no es tan poco. Es que están amenazados. ¿Y quiénes? Claro, no le vayas a decir que un rojo para el que... ¿Y quiénes se informan además, o quiénes de ustedes se informan a través de lo que hacen los medios, pero en plataformas digitales? Todo. También, sí. Todo. Todo eso es rating, en el fondo, la Sí, nueva po. forma de medición. Y eso es lo que todavía creo yo la industria no tiene tan claro, que hay muchos de nosotros o muchos de ustedes que se informan muchísimo, pero a través, y también de manera responsable, pero a través de, por ejemplo, voy a la página web de, no sé, Canal 13 y veo Mesa Central después, porque no lo vi, el domingo estaba durmiendo después de un carrete, pero lo veo después y lo veo completo. Ahora lo complicado es cuando se ven solo extractos en X o en Instagram, pedacitos de las entrevistas y que es un contexto mucho más amplio. Ponte tú, no sé. Y ahí se generan polémicas porque se sacan de contexto frases. Sí. Ahora, hay otras que generan polémica igual sin sacarse de contexto, pero que algunos te dicen, oye, me estaba pasando por la entrevista la exministra del Trabajo, Janet Jara, con el tema de Cuba y Venezuela. Entonces, oye, pero solo le preguntaste Cuba y Venezuela. Y yo, no, duró 35 minutos la entrevista. Conversamos de muchas otras cosas y eso debe haber durado unos 4 minutos, que es un tema también súper relevante. O sea, cómo relaciones exteriores para un futuro presidente o presidenta no va a ser importante. A mí me parece tremendamente importante y lo vuelvo a preguntar si me hubiera tocado. Lo vuelvo a hacer, digamos, porque hay veces en que yo he dicho, esta pregunta no la habría hecho de nuevo. Pero esa la habría hecho de todas maneras. Pero claro, como ven un pedazo en redes, lo que todos los medios recogieron porque era Sí. lo más llamativo, lo más noticioso, otra cosa que yo también creo que era muy noticiosa, como que pasaron y después viene alguien y te dice,
¿Pero cómo? Le preguntas solo de eso. ¿Cómo se te ocurre que una entrevista de más va a durar 4 minutos? La primera entrevista de más que da alguien como candidata. Pero por eso te digo, ha cambiado la televisión y yo creo que no ha cambiado solamente la televisión. Han cambiado los diarios, las radios. Al final, si se fijan, somos todos medios multiplataformas en que tenemos todos los canales. Nosotros tenemos la radio, CNN Chile, después las radios ahora se televisan. Antes uno, que igual ha perdido un poco de misterio, porque uno decía, ¿quién es esa voz que me informa? Yo me imaginaba, ¿cómo será ese conductor? Porque no lo conocía de cara. Metro 80, rubio. Claro. Y No, en mi después- caso sería más atractivo que fuera moreno, pero ya. Bueno, pero ya moreno. ese morenazo de no sé qué más y todo, y después, nada. Pues, no. Pero bueno, tenía su encanto, Sí. tenía su misterio. Y los diarios también tienen, o sea, Emol TV, La Tercera, o sea, al final somos todos medios multiplataformas, todos nos hemos transformado. Y todos también estamos en una crisis de cada vez menos publicidad y menos avisaje, y eso tiene consecuencias importantes. Y dentro de eso mismo, ¿cómo es el futuro quizás inmediato? Porque hoy día cuesta proyectarse, no sé, a 10 años, a 5, en cómo van cambiando además los medios, la manera de informarse, la manera de entregar información, y con esta menos ingresos por publicidad, crisis de los medios más tradicionales. ¿Cómo lo ves? Porque es imposible que una sociedad se sustente ni una democracia sin medios de comunicación, y ojalá varios, más allá de cómo sean hoy día las plataformas. ¿Cómo lo ves? Porque, claro, alguien dice, oh, se cerró tal diario, el canal, de repente una noticia, echaron a, no sé, 20 personas. Pero hay medios. ¿Cómo ves ese futuro inmediato? Pensando en la sociedad, en la responsabilidad que tenemos los comunicadores para ser los que estamos vigilando y sosteniendo una parte también de la democracia. Yo lo veo complicado, veo que es un momento muy desafiante para los medios de comunicación, veo que se reducen los espacios de investigación. Cuando yo era más joven, me resisto a decir cuando yo era joven, pero cuando era más joven, había, no sé, 5 programas de investigación en profundidad en que dedicaban a equipos enteros meses para encontrar una información. El seguimiento de Paul Schaeffer hoy día yo no sé si sería posible. ¿Que duró esa investigación? ¿Cuánto? ¿Un año? Un año. Entonces, imagínate destinar Posible. esa cantidad de tiempo a una investigación así. Sin embargo, igual creo que hay esperanza también, porque veo un baluarte del periodismo de investigación como CIPER Chile, que sigue existiendo. Veo que parte de los equipos de allá se mueven, por ejemplo, de Clinic con Nicolás Sepúlveda y su equipo están haciendo cosas espectaculares. La unidad de investigación de BioBio, nosotros también en CNN Chile. Pero sí se va jibarizando esos equipos y ahí va perdiendo diversidad el ecosistema en los medios de comunicación y pierde la democracia. Si al final cuando hay menos medios, menos diversidad, sin negar que han surgido medios electrónicos también que han aportado más diversidad, pero si en el balance total entre los que surgen y los que fallecen, la tasa de natalidad de la información es baja y no cumple con la tasa de reemplazo, claro que hay un peligro para la democracia. Sobre todo cuando la polarización es mayor, sobre todo cuando los extremos se polarizan aún más, creo yo que es un peligro que haya menos medios. Creo que hay peligros también cuando los periodistas se restan de preguntar lo que tienen que preguntar, porque me parece que una de las principales amenazas también viene por el lado de los poderosos, venga de donde venga ese poder puede venir de gremios de estudiantes, de trabajadores, de políticos, empresarios, religiones, artistas, que terminan en el fondo, terminan de alguna manera eligiendo los espacios más cómodos para no ser cuestionados. Y eso es súper perverso, porque si yo entrevisto hoy día al Papa, ponte tú, diga lo que diga, va a ser noticia. O sea, aunque yo le pregunte, estuvo muy mal en el hospital y no le pregunte nada más, va a ser noticia igual. Entonces, muchas veces el incentivo, cuando los entrevistados eligen ir a espacios de mayor confort, no digo solamente una entrevista, sino que también puede ser dónde doy la cuña, dónde, si participo o no, un reportaje. El incentivo termina siendo no incomodes, porque si incomodas no vas a tener al entrevistado. En cambio, si no incomodas mucho y el entrevistado es noticia de por sí, diga lo que diga, sí vas a tener noticia. Entonces creo yo que, y me parece que hay un trabajo muy bueno en general de los periodistas en Chile, pero de parte también de las fuentes,
creo que hay una responsabilidad. Esta no es una responsabilidad solo del periodismo, sino que también de las fuentes, de entender que el que tenga algún grado de poder tiene la obligación de responder frente a la opinión pública y de ser cuestionado. Y creo yo que también el periodismo se ejerce en cierto sentido desde algún espacio de soledad y de independencia, y no tienen nunca, chiquillos, chiquillas, no tienen que buscar incomodar, pero tampoco jamás inhibirse de hacer una pregunta, escribir un reportaje, porque eso vaya a incomodar. Porque el periodismo que jamás incomoda, y con todo el respeto, porque me parece muy necesario que existan, es relaciones públicas y no es periodismo. Así que yo creo que hay que incomodar en algún momento, y sobre todo no hay que buscarlo, pero no hay que inhibirse si incomodan con una pregunta o con un reportaje, y eso a veces tiene costo. Pero yo creo que la gente para la que trabajamos merece que los medios y que los periodistas paguemos esos costos. Y antes de ir a preguntas de nuestros estudiantes, sobre todo, Ay, qué entretenido. ávidos, Esto lo escucho. el futuro de las profesiones de comunicaciones, ahora en general, periodismo, comunicación audiovisual, publicidad en general, con respecto a la inteligencia artificial que nos llegó como un ¡pah! Sí. Porque el Internet entró como lento, de a poco, nos fuimos acostumbrando a las redes sociales. El tema de la formación, porque al final nosotros en la universidad tenemos un debate y uno de nuestros temas centrales de ver cómo es algo que existe, que uno no puede considerarlo como enemigo, sino que plantearlo como una forma de apoyar lo que nunca quizás se va a reemplazar, 100%. que es la capacidad de creación, desde un guión para una película, desde un libreto para televisión, para radio. Sí. ¿Tú crees que eso siempre va a ser necesario profesional de las comunicaciones? Siempre. La inteligencia artificial no tiene sentimiento. No tiene sentimiento, no mira a los ojos a esa pastora del altiplano que te va a contar cómo tuvo 8 hijos en un colchón de piedra con paja. La inteligencia artificial no mira los atardeceres, no huele el olor de las chancherías que tiene hasta más arriba de la coronilla a una población, no conoce lo que es para una mamá que está presa tener ese embarazo tras las rejas, no mira los ojos, no ve colores, no siente olores. La inteligencia artificial no disfruta con un libro, con un concierto. Nos puede decir, nos puede recitar ese libro, nos puede hacer un resumen ejecutivo y puede ser un estupendo apoyo, pero no, por eso yo los invito a que salgan, a que escuchen música, viajen, aprendan idiomas, conversen, caminen, vayan a la feria, a que vivan. Todo eso es muy importante, creo yo, para ser periodistas, ser como esponjas que están abiertas, como estos girasoles que van moviéndose mientras van sintiendo y viviendo esas experiencias vitales. Eso los va a nutrir como personas y al final como periodistas. Y hay veces en que uno hace un clic. Justo, yo no sé, yo tenía muchas ganas cuando tú eras chica, cuando iba de medio pollo a La Moneda y quería puro entrevistar a Lagos, porque yo quería entrevistar a todos los presidentes, así lo he hecho desde que empezar a trabajar. Y entrevisté a todos, pero no había podido con Lagos porque era súper chica, no había ni una posibilidad de que me tocara una entrevista con Lagos. Entonces, no por algo especial por él, sino porque yo que tenía esta idea que quería entrevistar a todos los presidentes, desde que yo estuviera trabajando. Y justo me mandan a llevar algo para otro periodista. Y entro, estaban discutiendo no sé qué tema, y entro y Lagos me dice, si tú sabes la historia de ese cuadro, yo te doy una entrevista. Digo yo, justo yo había ido con una amiga a una exposición en que hablaban de la historia de los cuadros y los colores de los salones de La Moneda y del cuadro de Mata Azul y del periodo del que se trataba y todo, que estaba en La Moneda, justo, porque yo de arte no sé mucho. Pero había ido con mi amiga y todo porque me gusta, igual me gusta, no sé tanto arte, pero me gusta ver cine, ir al museo, llevo a mi hijo también. Y le conté la historia del cuadro y me gané la entrevista. Entonces, a lo que yo voy es que por riqueza humana, porque pueden ser más creativos, hacer mejores historias para las personas, informar mejor, cuestionar mejor también al otro. Cuando uno sabe más del otro, del país, de la historia, obvio que puede hacer mejores preguntas, se le ocurren más cosas.
Y también pasan cosas puntuales como esa, en que de repente haces conexión con un invitado y logras una primicia para tu gente, para tu equipo, para el público. Si al final no se trata de ti, no se trata de ustedes, no se trata de nosotros, se trata de trabajar para los que están allá afuera, para ellos trabajar. Entonces, digo, todas estas cosas también, estas experiencias vitales creo yo que son súper importantes porque el periodismo yo no lo veo tanto como una profesión, lo veo más como un oficio, porque los oficios son artesanales, se construyen, se trabajan. Las profesiones son más como carreras de 100 metros y los oficios son más una maratón, que está en constante construcción y siempre lo vas arreglando un poquitito y siempre tienes que estar estudiando. Y lo bonito es que nunca llegas a ninguna parte. Ricardo Darín decía algo que es muy bonito, que me encanta. Me dice, yo quiero ser una eterna promesa. Y decía, porque nada más fome que ser un consagrado. El consagrado ya llegó, ¿qué más hace? ¿A dónde vas si ya llegaste? La promesa nunca ha llegado a ningún lado. Y siempre está en camino en construcción. Yo creo que los periodistas y las periodistas tenemos que ser eternas promesas, en el sentido que vamos siempre caminando y nunca sentir que hemos llegado. El día en que sintamos que llegamos, nos achanchamos y se pierde esta pasión por aprender, por conocer, por cuestionar, por regalar, por entregar, por relevar cosas también positivas. Entonces, por pelear por los desbalances de poder, por democratizar la información, por explicar cosas, por poner nuevas personas hablando, que no sean siempre la misma fuente, porque te importa el género, porque te importan las personas en situación de discapacidad. Eh, Creo que todo eso tiene que ser parte así, pero ineludible de nuestra labor. Bien, Antes que Mónica. terminemos, tengo Sí. que leerles algo. Es que esto es ¿Ah, sí? sí, tengo que leerles algo porque esto es algo que yo hago siempre, que espero que me funcione. Sí, hay internet bien. Aquí lo tengo. Dos cosas para cerrar. Una es que yo creo que una de las cosas importantes también que no se pueden olvidar nunca es que están estudiando para ser voz o mano o bien ojo de los que no tienen voz. Y en un país nadie tiene, para terminar con los desbalances de poder, si por eso es importante la perspectiva de género, que no es que queramos más derechos que los hombres, no queremos ni un derecho más que los hombres, pero ni uno menos. Y lo queremos construir con ustedes, con los hombres. Pero no hay nadie que tenga menos voz que las personas en situación de discapacidad. Y yo siempre le prometí a mi hija Clara, yo tuve una hija con síndrome de Down que falleció a los 2 años y medio. Siempre le prometí que cada vez que fuera cualquier actividad pública, este tema lo iba a volver a decir una y otra vez. Y es que ustedes también para ellos tienen que ser esa voz, esas manos, esos pies que no están. Porque no hay nadie que tenga menos voz en un país que las personas que están en situación de discapacidad. Si quieres, quiero dejar esa reflexión. Y al final, cuando hablamos de desbalances de poder, yo también junto con decir eso, en cada lugar que doy, y si a alguien le toca de nuevo estar conmigo, lo va a volver a escuchar, leo esto porque me parece que es un resumen maravilloso de para quiénes tienen que trabajar ustedes al final. Y lo hizo, era que no, que es notable. Galeano dice así, ahora estoy como vieja, entonces ahora tengo que alejarlo. Dice así, sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadie la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie. Los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie. Los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore,
que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Y que en verdad valen mucho más. Para ellos tienen que ustedes trabajar. Para ellos tiene que importarles ser el mejor periodista que puedan ser. Para los nadie, que valen menos que la bala que los mata. Bien, Mónica, muchas gracias. Gracias por el espacio de reflexión. Primero por venir a nuestra universidad, a la Facultad de Comunicaciones y Artes, la Escuela de Periodismo y Comunicaciones, este momento de reflexión sincera, y agradecerte también porque este es un capítulo también de nuestro podcast Diálogo Ciudadano, que lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, así que la verdad que va a ser un capítulo, no tengo dudas, tremendo, y también para nuestros estudiantes, autoridades, profesores, que yo creo que se van con varias enseñanzas hoy día, así que muchas gracias, Mónica, por venir. Un honor, y les voy a, obviamente, para el recuerdo, yo les voy a tomar una foto a ustedes también. Sí, para tenerlo eso, es ordenada, está buena. Para tenerla de recuerdo, no, un honor. Cuando quieran vengo feliz a conversar con ustedes, así es que muchas gracias, un honor de verdad. Gracias.